porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe'e, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yara Ñe'e, estamos comenzando con nuestro programa de todos los días. Ñande Yara Ñe'e, que quiere llegar al corazón, a la vida de nuestras familias. Ñande Yara Ñe'e, que propone todos los días este curso de Biblia, porque Ñande Yara Ñe'e, como dice su misma palabra en castellano, la palabra de Dios es aquella que nos transforma. Y es Ñande Yara Ñe'e, que una vez más entonces hoy nos ofrece este estudio bíblico. Estamos en el libro de Levítico, estamos reflexionando desde este hermoso libro, a pesar de que algunas veces nosotros no le damos todo el sentido, porque al leer simplemente nos parecen que son ritos, leyes, de holocaustos, de oblaciones, de animales. Sin embargo, detrás de esto nosotros tenemos que entender cuál es el significado de todo esto que se nos está ofreciendo. Estos son signos de la simbología, pero desde la semiótica nosotros podemos entenderlo mucho mejor. De cierta manera lo estamos haciendo, ¿verdad? Es un estudio que nosotros hablamos de tres elementos fundamentales como temas teológicos elementales, ¿verdad? El primero, decíamos, la santidad, el kadosh. Entonces, esa santidad que significa muchísimo, ¿verdad? Lo hacíamos hasta estos días. Ahora, queremos continuar. Hay un segundo elemento teológico, un tema muy importante, que es justamente la cuestión del pecado y la expiación. Es decir, cuando nosotros íbamos presentando capítulo 1, capítulo 2, hablábamos sobre todo del holocausto, hablábamos de las oblaciones, en fin. Hablábamos también de los sacrificios que se tienen que ofrecer por el pecado del sumo sacerdote, por el pecado de la comunidad, por el pecado de toda la comunidad, por el pecado del líder de la comunidad, por el pecado entonces de uno cualquiera de la comunidad, en fin. Entonces, son los ritos, ¿verdad? Que de cierta manera también no te describen simplemente cómo se tienen que hacer ese rito, a pesar de que aquí te describe bastante, sino que detrás de esto, en síntesis, es un libro pedagógico, ciertamente, dando procesos, te quiere enseñar y te quiere abrir los ojos y decir, bueno, hay que entender de esta manera, hay que hacer de esta manera. Y bueno, miremos este segundo tema teológico, que es el pecado y la expiación. Este será el tema número 2 del libro de Levítico. Pecado, expiación. Pecado y expiación. El pecado, bueno, ya nosotros más o menos entendemos desde el tema de la santidad que reflexionamos. Si hablábamos de la santidad y decíamos que es el orden que tiene que haber, y la armonía en la misma creación, porque viene desde la creación. Este es el elemento number 1. Desde ahí viene la santidad. Y eso nomás prácticamente es la definición que te pone el libro de Levítico. Tiene que haber un orden. Y el pecado, entonces, nosotros decíamos ya en aquella oportunidad, ¿verdad?, que tendría que ser, o es mejor en esta concepción y en esta definición, sería el desorden, es decir, la desarmonía. No hay armonía, hay entonces contraste, no hay concordancia. Entonces, la pecado está en la definición. Ahora, si decimos este pecado, de cierta manera, si hay desarmonía y orden, el libro de Levítico te va a decir, hay que devolver, o hay que traer de nuevo, o hay que poner de nuevo todo en orden, hay que poner de nuevo todo en armonía, buscar la armonía. Y aquí
es donde nosotros introducimos este término, esta terminología muy importante, que es la expiación. Hay que expiar. Expiar entonces el pecado, expiar el error, buscar, sacar, lavar, limpiar, devolverle la pureza. ¿Se acuerdan que hablamos mucho sobre la santidad? Cuando hablábamos de lo puro y lo impuro. Entonces la expiación, ¿cuál será el sentido de la expiación? Devolverle a toda esa situación de impureza, devolverle a través de la expiación a la pureza, cambiarle, lavarle el rostro, lavarle la cara. Dice entonces un cierto compromiso, y ya veremos entonces por qué nos irá hablando de más elementos con respecto a esto. Primero, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento siempre hay una abundancia de palabras escritas en qué cosa, en hebreo, palabras en hebreo y palabras también que están en la lengua griega. Pero esto es para referirse al pecado. ¿Se acuerdan? Amartía, por ejemplo, esto es del griego. Hatat, decíamos nosotros, esto es el hebreo. En fin, el hebreo, el griego, que nos hace pensar y que nos hace entender, y decimos, bueno, ¿qué es lo que está queriendo decir? ¿A qué se está refiriendo? Son temas importantes, temas teológicos, pero mirado desde el aspecto teológico, ¿verdad? Y esto tenemos que estudiarlo. Ahora, la amplia riqueza que nosotros encontramos dentro de la lexicografía, es decir, el léxico, las palabras, la ya es agua, pecado, por ejemplo, ¿verdad? Porque eso está queriendo explicar la palabra pecado. Deja ver la importancia del tema del pecado en la teología bíblica. Si tenemos muchas palabras que hablan de ese mismo tema, o ese mismo tema se hablan o se definen con muchas palabritas que existen en estas lenguas, quiere decir que ese tema es muy importante. Porque como ese tema es importante, entonces se le está mirando desde diferentes ángulos, desde diferentes puntos de vista. Aquí el tema del pecado en la teología bíblica es muy importante. No por sí mismo, solamente la palabra como tal, amartía, jamartía, o, ¿verdad?, lo que significa el pecado como tal, ¿verdad? No por sí mismo, sino en relación con la obra salvadora de Dios. Todo, el hatat, por ejemplo, ¿verdad? Pero quiere decir una obra salvadora. Existe pecado, pero no se queda simplemente en el pecado, sino que hay otra cosa más importante en relación a esto, ¿verdad? Que es la obra salvadora. Si existe pecado, ese pecado se tiene que tomar en las manos, o sea, empadronarse en todo caso, ¿verdad? Tomar el toro por las astas. ¿Cómo es que existe ese hatat? ¿Cómo es que existe ese jamartía, ese pecado? Algo tenemos que hacer. Ahí está. Te mueve entonces. Está en relación directa entonces con la obra salvadora de Dios. Volvemos enseguida con más. Yande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL.
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Seguimos con Ñande Yarañé, estamos reflexionando el libro de Levítico, estamos mirando sobre este tema tan importante del pecado y también de la expiación como tal. Ahora, nosotros estábamos hablando desde el Antiguo Testamento, estas palabras que son numerosas, que tratan sobre el tema pecado, pero después apuntamos también hacia la expiación. Entonces, todos tenemos pecado y listo, y nos quedamos en el pecado. No. El hombre entonces, mirando estas limitaciones, mirando sus errores, ahora entonces se proyecta hacia adelante, y al proyectarse hacia adelante se proyecta sobre algo muy importante, que es entonces la expiación. Cómo tenemos que volver a lo puro, cómo tenemos que lavar el rostro, la cara sucia, nuestra cara sucia, cómo tenemos que lavarnos. Y eso es entonces el perdón, la expiación. Digamos de otra manera nuestra, ya del Nuevo Testamento, esa es nuestra confesión, lavarse el rostro, confesar los pecados y desde ahí entonces ser restituidos, ser lavados por Dios. Miremos un poco esta amplia riqueza lexicográfica que existe, deja ver la importancia de este tema del pecado y por otra parte de la expiación en la teología bíblica, no por sí misma, sino en relación con la obra salvadora de Dios. La obra salvadora de Dios está en el centro. Dios como punto esencial. Hapeya entonces ñande ñamañata allá ella tamba ella ñande yara ñande pusino allá va ella ñande yara mohaza ñande peipoja ñande hueruye. Opea dice entonces salvación, opea dice entonces redención. Peñande yara oye poya ñande reje lleva entonces ñande mopu aye. Apeña pu ajaisha ve ñande ikatu ñamopu aye ve ñande la pichacuera. Qué lindo que es esto. Esto todo está entonces en relación uno con el otro. La redención, la expiación. Y eso es lo que el libro de Levítico te pone. Algunas veces parece un poco áspera esa lectura, un poco difícil. ¿Por qué? Porque no entendéis. ¿Qué es lo que está por detrás? Cuando nosotros nos damos cuenta que detrás de todo esto, dentro de esa expiación que nosotros estamos haciendo, es para lavar la cara, lavar el rostro del hombre, del pecador, de la iglesia, de la sociedad, entonces nos está dando algo que es bastante alentador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo se puede renovar, todo puede recomenzar de nuevo. No hay propiamente un tratado del pecado en ninguno de los dos testamentos. Ninguno de estos testamentos, ni el Nuevo ni el Antiguo, te habla así como un tratado. Ahora una sección que vamos a hablar sobre el pecado. No. Sino que te va tratando y va introduciendo estos temas durante todo el trayecto, el discurso. Durante todo ese caminar bíblico nosotros encontramos que el hombre cae en el pecado, dentro de su historia bíblica, dentro de su historia real. Por lo tanto,
en ninguno de estos dos estamentos la idea y comprensión del pecado se va delineando a partir de las imágenes tomadas de las relaciones humanas. El pecado se va delineando desde las relaciones humanas. Se llama, da la historia de salvación, que nosotros pecamos. ¿Desde dónde? Relación humana. Se llama la relación humana, la experiencia del hombre con respecto a Dios, con respecto a nosotros mismos, con respecto a nuestros hermanos. Eso es lo que va a marcar entonces. ¿Qué va a marcar? Nuestro pecado, nuestro hatad. Pero desde una relación, o sea, yo te ofendí, yo comencé contigo, entonces yo digo, bueno, yo le ofendí a este hermano mío, yo me peleé con este hermano mío. Y entonces desde ahí comienzo mi elucubración, ¿verdad? Mi pensamiento, mi reflexión y digo, bueno, yo le ofendí, yo le pegué, yo le maté, Caín y Abel, ¿viste? La relación fraterna, relación entre hermanos. Y desde ahí entonces viene esa ruptura ¿con quién? La ruptura con Dios. La ruptura con Dios. Cuando hay una ruptura con Dios, esto todo va unido, todo va ensamblado. Cuando hay una ruptura con Dios, decíamos Génesis capítulo 3, versículo 5, donde yo me considero Dios y por eso yo le mato a mi hermano, porque Shestorbaneina, Dorojalhui, ave, diga tú ya. Y entonces lo saco afuera, dice, lo saco afuera, lo saco de esa relación, ¿verdad?, que tiene que existir entre nosotros, esa relación fraternal, saco de la fraternidad, lo llevo fuera de esa realidad en la cual nosotros vivimos como comunidad o hacia la cual nosotros tenemos que tender. Y entonces es ahí donde me abalanzo contra Abel, Caín, que lo mata a su hermano, ¿verdad? Por lo tanto, la idea y comprensión del pecado va delineando a partir de las imágenes tomadas de las relaciones humanas. Esta relación humana que se trunca, esta relación humana que se corta, ¿verdad?, entre Caín y Abel. Y así nosotros estamos hablando de una realidad tan humana, pero mirada ¿desde dónde? Mirada desde Dios. Ahora, el pecado consiste en la obediencia a los preceptos de Dios. El pecado consiste en la desobediencia, es decir, naña hendui peñan de yara o yerure bañander, naña hendui peñan de yara o hipotaba. Y desde ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, de que hay una desobediencia, fundamentalmente entonces es una desobediencia a la alianza y al amor de Dios. La rebelión contra los planes y la infidelidad a la alianza y a su amor. La rebelión contra los planes. ¿Por qué será que nos dice el autor sagrado que es una rebelión contra los planes de Dios? Y eso es lo que dijimos hace rato al hablar también de santidad, ¿verdad? Porque la santidad, ¿en qué consistía? La santidad nosotros decíamos que consistía principalmente en esa revelación total, ¿verdad? Caracterizada de una santidad, pero en el sentido de una observancia, por una parte, cultural del rito, pero por otra parte también que tenía que ser ética. Aquí nos está diciendo directamente que hay una infidelidad al aspecto de la alianza, es decir, al aspecto ético. No hay ética. Nosotros vamos contra los principios, contra la naturaleza, contra Dios, pero ¿desde dónde va todo eso contra Dios, contra la naturaleza? Porque vamos contra nuestros hermanos. Nos hace reflexionar de nuevo Caín y Abel. Hay una infidelidad, por lo tanto, a la alianza y al amor de Dios. Dios que nos da un elemento fundamental para que nosotros nos realicemos, para que nosotros hagamos bien las cosas. Pero dice, más que faltar a la ley por la ley por la ley, es decir, esto es lo que tenemos que hacer, la ley por la ley, y al orden requerido por Dios, el sentido del pecado es la desobediencia a Dios. El sentido del pecado es la desobediencia a Dios. Y la ruptura de la relación y comunión con Él. Génesis 3, ¿se acuerdan? La ruptura de la relación y comunión con Él. Así entonces,
este libro tan importante, ¿verdad? El libro del Levítico, como aquí se nos presenta, es importante, ¿verdad? Mirar desde el punto de vista, ¿verdad? De la obediencia hacia Dios. O también estamos mirando, si vamos a mirar desde Génesis, de una ruptura en la relación con Él. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Seguimos con Ñande Yarañe. Estamos reflexionando este tema teológico muy importante del libro de Levítico, que es el pecado y la expiación. Ahora hablamos y decimos, ¿verdad?, en este bloque, al mirar el Levítico, que este libro no hace teología del origen del pecado. No le interesa hablar de nuevo o volver, porque eso nosotros ya miramos en Génesis. En Génesis ya te habló. Por eso Génesis quiere decir origen, ¿verdad? Desde el origen. Y te está diciendo cómo surge el pecado como tal, ¿verdad? El origen del pecado y del mal, como lo hacen los primeros capítulos del Génesis, ¿verdad? Ahora, la tarea de este libro, y atención porque estamos hablando de la teología, es advertir de los pecados en que puede incurrir el creyente. Es decir, es un poquitito como que está reglamentando lo esencial y lo fundamental que ya te habló el libro del Génesis como tal, ¿verdad? Entonces, ya no quiere entrar en este elemento, ¿verdad?, que nosotros consideramos como origen, sino que aquí quiere mirar más bien un elemento fundamental que te dice, atención, yo te estoy advirtiendo, estos son los peligros, estos son los pecados que el hombre puede cometer. De esa página te mira un aspecto cultural por una parte, pero también te mira el aspecto ético. ¿Haces o no haces? ¿Hiciste o no hiciste? ¿Verdad? El otro te hablaba en una forma muy general, cuál es el origen, de dónde viene tu pecado, pero ahora te está diciendo, vos hiciste esto o vos hiciste aquello. Es muy práctico entonces, es un libro práctico. Recuerden que justamente surge este libro
desde una reflexión del Éxodo 32, en el cual, en una forma muy concreta, el pueblo de Israel cayó en el pecado, porque se fabricó, hizo o yapó para su Dios un becerro de oro. Ahora entonces, este libro te dice, no, nosotros para poder sacar ese pecado tenemos que hacer cosas concretas también. Tengo que hacer símbolos concretos. Tenemos que ofrecer al pueblo elementos concretos para que pueda purificarse, pueda expiar sus pecados. Entonces, su tarea es advertir de los pecados en que puede incurrir el creyente, la sanción que merece, es decir, es bien concreta. Vos hiciste esto, por lo tanto, te mereces esto, te mereces. Viste que vamos en el aspecto siempre de la ética. Después también te está diciendo que al hablar de esto, una sanción merecida, te habla de una ofrenda que puede expiar ese pecado. Qué lindo que es. Es una cosa entonces bien concreta. Es una realidad bien concreta. Te advierte el pecado en que puede incurrir el creyente, te da la sanción merecida y después te dice también, esta es la ofrenda o este es el holocausto que vos tenés que hacer para poder expiar. Entonces, de cierta manera es el famoso enmendar. Vos tenés que enmendar. Si vos hiciste algo malo, vos tenés que enmendar eso malo que hiciste. Fíjense que la vida cristiana, y que viene de aquí, ¿verdad?, del judaísmo, es muy exigente en realidad. Nosotros algunas veces la tomamos muy a la bartola, lo tomamos muy así superficial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a ver, uno que robó, uno que se adueñó de las cosas de su prójimo, y eso lo vemos muy a menudo dentro de una sociedad corrupta. Entonces, yo me robé o me robo millones de guaraníes. Pero ¿qué hago después? ¿Y saben qué es lo que hago? Me adueño, en todo caso después denuncian de que hubo un robo, de que hay corrupción y listo, muy bien. Entonces se hace el proceso, se hace todo un zarambique, esto que aquello. Pero después seguimos igual. ¿Qué quiere decir seguimos igual? Quiere decir que ese dinero robado o esa acción que perjudicó a la comunidad, que perjudicó a la sociedad, continúa en poder de ese, vamos a decirle así entre comillas, de ese corrupto, de ese pecador. Continúa ahí. Entonces tal vez hizo un poco de coima, o sea, hubo otra vez corrupción ahí, hubo otra vez corrupción. ¿Para qué? Nosotros decimos, o chicaneas ahí la gente, esa es la palabra que hiciste. Está chicaneando, o sea, está llevando, ¿para qué? Para que la corrupción de cierta manera continúe igual. ¿Por qué? Porque eso que fue robado no se devuelve más. Dije, no se devuelve más. Imagínense. ¿Libro de Levítico? No, señor. Mira un poco, el libro de Levítico te dice que tiene que haber una expiación. ¿Y cuál es esa primera expiación? La primera expiación es devolver lo robado. Devolver. ¿Y encima qué hace? Te multa otra vez. De lo que vos robaste, encima tenés que pagar algo más. El porcentaje de lo que vos robaste. Imagínense, queridos hermanos, si en nuestro Paraguay nosotros devolviésemos todo lo robado por la gente, que lastimosamente en ese momento se les da un cargo de que tenían que cuidar ese dinero que pertenece a todos, o sea, a la comunidad. Esa persona se fue con la platita. Después se hace el alarido, que robó, que es un corrupto, que gritamos todo el mundo, salimos y nombré. Pero pues sigue igualito, ¿verdad? O sea, sigue igualito ¿en qué sentido? Tal vez se le echó, se le sacó, se le mandó hasta la cárcel si querés. Pero ¿veis? Ni un centavo no volvió. O sea, no volvió al pueblo. Tal vez esa platita que robó, un tanto por ciento fue al bolsillo, no sé, de las personas encargadas de tratar el tema, de juzgar el caso. El libro de Levítico no te dice eso. El libro de Levítico no te dice eso. Absolutamente no. Dice que se tiene que devolver todo. Su tarea es advertir de los pecados en que incurre ese creyente. Te hablan de pecado, te dice bien. La sanción merecida. ¿Qué sanción merece eso?
Primero lo tiene que devolver todo. Esa es la primera sanción. ¿Okay? O pagada de multa. Y luego, la ofrenda para expiarla. Ahí está. Esa sería como la multa. La ofrenda para expiarla. Como nosotros expiamos. Algunas veces nuestra expiación es muy, muy superficial. En síntesis, no hacemos esa enmienda. No hacemos esa enmienda. Como nosotros, ante ese pecado que hemos cometido, nosotros entonces hacemos una acción para enmendar por esa acción de pecado. Aunque también se habla de situaciones en que se comete pecado que no son tan comprensibles para nosotros. Hay algunos pecados que para nosotros no son tan comprensibles, pero igual te habla por lo menos de un enmendar, te habla de un entrar en esa sintonía profunda para devolver aquello que nosotros hemos hecho, aquello que nosotros hemos pecado, ¿verdad? Entonces, es muy importante que leamos para ese libro de Levítico, porque el libro de Levítico se nos vuelve un elemento fundamental. Ahora, en la mentalidad nuestra occidental, ¿verdad?, contemporánea, estamos acostumbrados a entender el pecado más en el campo, ético, o también como una transgresión de un pecado como el robo, la mentira, el adulterio, el perjurio, el homicidio, el secuestro, faltar a misa, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el campo cultural resulta a veces menos comprensible. Es decir, esto de la expiación, esto de que nosotros tenemos que devolver, esto que nosotros de cierta manera tenemos que pagar por ese mal que hemos cometido. Es más fácil entender, por ejemplo, el sacrilegio como pecado porque es atentar contra Dios. Pero, ¿qué decir de las impurezas rituales y pecados por inadvertencia con la que igualmente se ofende a Dios, según el Levítico? Algunas veces nosotros no pensamos en eso. Volvemos enseguida con más Yande Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste.
Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Que el cielo envió para irradiar con la verdad el corazón. En Jesús debemos creer desde el fondo de nuestro ser y con Él renacer. Amor perfecto del gran Maestro que nuestra vida restaurará. No hay defecto en su palabra. Amor perfecto del gran Maestro, su amor no es casualidad. No hay defecto en su palabra. Wow, 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 wow. Amor perfecto del gran Maestro, su amor no es casualidad. No hay defecto en su palabra. Wow, 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 wow. Y estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con los que vienen desde San Lorenzo, de la parroquia San Lorenzo de Ñemby. Entonces aquí está Hugo, aquí está Cristian, Laura e Iván, los cuatro que estamos compartiendo juntos nuestro programa y sobre todo la invitación que nos hacen también para el próximo domingo, decíamos, el próximo domingo, todos ahí entonces, todos los jóvenes y todas las familias también pueden participar sin ningún problema. Jóvenes para los Jóvenes en Familia también estará allí. Y esto así después vamos a compartir con todos ustedes. Me parece una actividad tan linda para que podamos dar a conocer a toda la iglesia, ¿verdad? Y a todos los que quieran participar. Y ya estamos en el último bloque, lastimosamente nuestro tiempo corre y va pasando. Por lo tanto, vamos a comenzar contigo, Cristian, ¿verdad? Ya que Sí, Cristian padre. tiene ahí el micrófono. Queremos escuchar, Cristian, algún mensaje tuyo de toda la experiencia, ¿verdad? Que tenés y sobre todo un poco de ese punto de vista que ustedes ahora ofrecen o quieren ofrecer a los jóvenes, ese del influencer, ¿verdad? Cómo nosotros tenemos que ser ese influencer. Un mensaje que te salga del corazón, que le puedas hablar a los jóvenes o también a las mismas familias. Claro, claro. Asimismo, padre, muchas gracias. Como estuvimos interpretando hace un momento uno de nuestros temas que se llama Amor Perfecto, entonces el mensaje que quiero transmitir es que el amor de Dios es tan perfecto que siempre nos va acomodando según su voluntad, ¿verdad? Y tenemos que estar listos para poder entregarnos a ese amor que Él tiene para cada uno de nosotros, ya sea a través de las canciones, a través de las prédicas, a través del actuar, a través del arte. Que los padres le den esa posibilidad a sus hijos, ¿verdad? De que hay muchos que quieren estudiar instrumentos, o quieren ser músicos, o quieren ser actores, o infinidades, ¿verdad? De cosas que hay hoy en día para los jóvenes. Entonces apoyar eso, ¿verdad? Apoyar esas intenciones que tienen los chicos y encaminarlos siempre hacia el Señor, ¿verdad? Que el amor de Dios pueda penetrar siempre en la familia, que pueda estar siempre, como la familia es una imagen y semejanza de Dios, bueno, que podamos poner eso en práctica, siempre siendo abiertos al amor de Dios. Qué lindo. Bueno, gracias, Cristian. Vamos a escuchar un poco, Hugo, que nos dejas como mensaje también para todos los que nos están escuchando, la familia, papá, mamá o los mismos jóvenes. Yo quiero dejar un mensaje para las personas en general, ¿verdad? Sí. Aferrarse al amor de Dios, ¿verdad? Aferrarse
a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro refugio, nuestro único refugio es Él, ¿verdad? Entonces, si estamos aferrados a Él, para nosotros, no digo que todo va a ser más fácil o que todo va a ser solucionable, pero vamos a poder sobrellevar todos los... toda la mochila, el peso de la mochila o todo lo que, todos nuestros problemas, ¿verdad? Vamos a saber sobrellevar, ¿verdad? Y también aferrarnos a María, ¿verdad? Porque como Madre nuestra y Madre de Dios, ella es la que siempre va a estar ahí para consolarnos y para escucharnos y para siempre vamos a tener, ella nos va a esperar con los brazos abiertos en nuestros momentos más difíciles. Sobre todo ahí ya que dijiste un poco como María, ¿verdad? Ya que el tema de ustedes de este próximo domingo es influencer como María, ¿verdad? Entonces es interesante el mirar un poco este aspecto. El aferrarse a Dios significa también esto. Más todavía si ustedes reflexionan un poco y recordamos lo que hace María en el momento de la cruz, ¿verdad? Exacto. Aferrarse de nuevo a Dios, ¿verdad? Imagínense que le están sacando al propio hijo lo que siente una madre en ese momento. Bueno, gracias Hugo. Bueno, Laurita, decinos un poco, porque vos sois aquí en Caguazú para no porque en Caguazú, ¿verdad? Pues ya entendí eso porque soy veterinaria, ¿verdad? Bueno. No, bueno, yo quiero tirar un súper mensaje realmente para que tengamos en cuenta, y es una pregunta que todos deberíamos de hacernos al levantarnos cada día, que es: tenemos todo prohibido menos quedarnos con los brazos cruzados. Entonces... A ver, repetimos. ¿Tenemos todo prohibido? Sí, menos quedarnos con los brazos cruzados. Todo está prohibido, menos quedarse con los brazos cruzados. ¿Qué quiere decir eso? Eso es lo que quiero saber, a ver. Que nosotros siempre al levantarnos tenemos que tener ganas de hacer algo nuevo hoy y no quedarnos en esa mediocridad de, bueno, yo me conformo con lo que tengo, con lo que veo, los jóvenes son luego así, no hay nada que hacer, hay gente nomás luego que la abandonan a sus padres, entonces eso no vamos a poder cambiar. Y no es así, o sea, el cambio depende de cada uno de nosotros y tenemos que mentalizarnos que en nuestras manos puede estar el cambio, un pequeño cambio en la vida de otra persona. Por lo menos con una sonrisa, por lo menos con unas palabras de aliento, por lo menos con algo. Siempre hay algo que hacer. Y como le digo también a mis jóvenes y también a los niñitos con quienes trabajo los sábados, hay 14 obras de misericordia, 7 corporales, 7 espirituales. Entonces veamos qué es lo que yo puedo hacer hoy. ¿Qué está en mis manos hacer hoy? Puede ser consolar a un triste, puede ser dar buen consejo al que necesita, miles de cosas, vestir a un desnudo, no sé, algo, pero hay algo que siempre tenemos que hacer. Y ese algo significa muchísimo, como decía la Madre Teresa de Calcuta, que es mi santa favorita. Ella decía que una gota en el mar tal vez no sea nada, pero el mar va a ser menos sin esa gota. Y nosotros muchas veces, o sea, lo que hacemos es esa pequeña gota en el mar que nadie ni siquiera ve, pero que es importante siempre para alguien. O sea, hay que hacer algo, no podemos estar con los brazos cruzados. Ahora me hiciste acordar una cosa y te pregunto nomás así en forma general, para que no comas todo el tiempo de Iván después, ¿verdad? Es su mensaje. Vos dijiste las obras de misericordia, dijiste. Así mismo. Esas obras de misericordia pero son actuales todavía hoy en nuestro mundo. Claro que propone sí. La iglesia. Porque la gente que dice, no, la iglesia ya pasó. Recuerda un poco alguno que me dijiste porque me llamó la atención. Dar buen consejo al que necesita. Eso es actual, eso se puede hacer todavía hoy. Claro que sí, ¿Se o puede? sea, cuando una bueno, persona te pregunto, yo quiero saber, yo ahora soy ignorante, yo no sé nada a la hora, vos me tenés que convencer. Otro que me dijiste. Consolar al triste y más otra vez. Hay que personas tristes, eso puede actuar millones. todavía. Hicimos una encuesta con los chicos de la confirmación de segundo año en la parroquia, donde aproximadamente el 27%, y es un número grandioso, está con baja autoestima, le siguen con 19%, están con depresión, después 14% tienden al suicidio y van bajando. O sea, hay millones de problemas que a los jóvenes hoy en día le afectan muchísimo y tal vez parecen así
cosas mínimas, ¿verdad? Pero para ellos son grandes, entonces vos siempre tenés que estar ahí atento, escucharle, darle consejos, porque ellos buscan verdaderamente quiénes son las personas que puedan aconsejarle y estar ahí para ellos. O sea, yo medio te estoy psicologando, Laura, porque vos sos veterinaria. Cuanto más conozco al hombre, amo más a mis animales, dice. Vos no sos eso. Y le amo a los animales. Hay un filósofo que dice así: cuanto más, dice, conozco al hombre, amo más a mi perro. Sí, y le amo a mis perros. ¿Viste? Bueno, pero vos sos veterinaria, te perdono. Bueno. No vamos a entrar en ese tema porque es demasiado largo y complicado. Bueno, Iván, vamos a escucharte un poco. Sí, mi mensaje hoy para los jóvenes es anímate a vivir una experiencia distinta. Buscarle a Dios en todo aquello que en todo aquello que te gusta. Si te gusta la música, búscale a Dios en la música. Si te gusta actuar, búscale a Dios en la actuación. Si te gusta bailar, también puedes buscarle y encontrarle a Dios en ese talento que Él te dio. Él sembró ese talento en vos y depende de vos poder despertar y de evangelizar a muchísimas otras personas a través de ese talento que vos tenés. Qué espectacular, te agradezco, Iván. Bueno, y como siempre nosotros en Jóvenes para los Jóvenes en Familia, queridos jóvenes, nosotros siempre terminamos con una lectura bíblica, ¿verdad? Ya que ustedes hablaron y Laura también dijo que todo está prohibido menos quedarse con los brazos cruzados, es decir, la Biblia utiliza también muchos de estos pasajes así, te dice un paralítico, te dice uno que está ciego, ¿verdad? Te dice uno que está sordo, es decir, el peor ciego es aquel que no quiere ver, o el peor sordo es aquel que no quiere escuchar, el consejo, por ejemplo, que vos estás diciendo, ¿verdad? Entonces, me parece que Jesús, lo más importante que hace en nuestra vida a través de los evangelios, nos dice, ¿verdad?, son los milagros, pero recuerden que los milagros significan la oferta de Dios, como decían estos jóvenes, desde nuestra entrega y de nuestro deseo de ser curados por Dios, ser curados por Jesús. Y fíjense la acción, yo les voy a leer un pasaje tan hermoso, estamos con el capítulo 1 de San Marcos, estamos en el versículo 40, dice lo siguiente: entonces se le acercó un leproso para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo: si quieres, puedes curarme. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó diciendo: lo quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió advirtiéndole severamente: no le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Sin embargo, dice, apenas se fue, empezó a proclamarlo, a gritar por todo el mundo, divulgando lo sucedido. De tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente y debía quedarse fuera en lugares desiertos. Y todos acudían a él de todas partes. Qué hermosísimo este pasaje, ¿verdad? Porque me hace recordar lo que ellos estaban reflexionando con nosotros. Todos necesitamos ser curados por Jesús. La lepra en realidad es todo aquello que carcome nuestra vida, nos desfigura, ¿verdad? La lepra es así, te va carcomiendo y te desfigura. ¿Quién es el hombre? ¿Quién soy yo ante Dios? Agradecemos a estos jóvenes que vienen desde la parroquia San Lorenzo de Ñemby. Les auguro entonces un buen domingo para la próxima. Muchísimas gracias, padre. Con mucha fuerza. Le vamos a esperar. Bueno, vamos a estar ahí. Jóvenes para los jóvenes, estar ahí entonces. Y a ustedes también. Sigan evangelizando, siendo ¿qué cosa? Influencer, ¿verdad? Que es lo más importante. Ser influencer en nuestra sociedad como jóvenes. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos.
Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre el pecado y la expiación de por sí, ¿verdad? Lo que significa el expiar, devolver aquello que nosotros hemos robado de cierta manera. O bueno, yo estoy utilizando la palabra robar, pero en realidad todo lo que es pecado de por sí a nosotros nos hace entender, ¿verdad? Nos hace entender que es un pecado ante el cual nosotros tenemos que poner las pilas, decirlo así, ¿verdad? O sea, tenemos que devolver, tenemos que hacer aquello que el Señor nos dice. Todo pecado, toda acción pecaminosa debe ser expiada, de alguna manera. Bueno, aquí entonces, para las leyes del Levítico, entremos en este detalle, el pecado en cualquier ámbito es grave. Pues rompe con Dios, ¿verdad? Teniendo como consecuencia principal la profanación de la santidad del santuario y las desventuras y desgracias sobre el pueblo. Este es otro elemento que toca el libro de Levítico. ¿En qué sentido? Primero dice que todo es un pecado, siempre el pecado es grave y rompe con Dios, por eso que es un pecado grave. Porque está rompiendo toda relación como consecuencia de una profanación de la santidad de Dios, contra Dios. Y evidentemente aquí nos está hablando contra el mismo santuario, nos dice, ¿verdad? Contra el mismo santuario. Y todas las desventuras, o sea, todas las cosas negativas que nos vienen como desgracia sobre el pueblo. Ahora, el libro del Levítico clasifica el pecado en dos grandes clases. El pecado involuntario por una parte o por inadvertencia, o sea, algo que nosotros por ahí cometimos, algo que por ahí nosotros hicimos sin querer, decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, esta es la primera clasificación. Y luego tenemos una segunda clasificación, que es el pecado voluntario o también deliberado. El pecado que nosotros lo hacemos, pero ¿por qué lo hacemos? Y nosotros lo estamos haciendo porque nosotros somos conscientes de lo que estamos haciendo. Dos clasificaciones. Y vamos a mirar bien entonces cómo tenemos que entenderlo esto. Primero, los pecados involuntarios. A ver, ¿qué quiere decir esto y cómo tenemos que afrontarlo? Son esa falta o esas faltas inadvertidas. Y entonces, estas faltas inadvertidas a las normas cultuales o de pureza, como tocar, por ejemplo, el cadáver de un animal impuro sin darse cuenta, u otras especificadas en los capítulos 4 y 6 que nosotros hemos leído ya, parece la impureza que se origina cuando el fiel se da cuenta de lo que ha hecho. Entonces, hemos hecho algo en una forma inadvertida, pero peñan de ¿qué es lo que me pasó? ¿Qué es lo que hice? ¿En qué consiste entonces ese pecado? Solamente es pecado cuando yo me doy cuenta entonces. O sea que al final más o menos pasa después
a una concienciación de que yo hice algo en forma inadvertida. La impureza entonces se origina cuando el fiel se da cuenta de lo que ha hecho. Antes de eso entonces no existiría pecado, si no se da cuenta hasta ese momento. Ahora, los pecados cultuales y sacrilegios son faltas bastante serias. Estos pecados son bastante serios. Y por lo tanto, si son pecados bastante serios, aun cuando sean por negligencia, es considerado de tal manera. Esto, por ejemplo, nosotros lo tenemos en el capítulo 5 que hemos leído, versículo 17, nos hablaba de esta clase de pecados de inadvertencia, ¿verdad? Dice de esta manera: si una persona peca cometiendo sin darse cuenta alguna falta contra las prohibiciones contenidas en los mandamientos del Señor, cuando ¿verdad? Sin darse cuenta cometemos estos pecados, y al final se reconoce culpable, deberá pagar con su culpa, Es decir, esta es un pecado de inadvertencia, pero que nosotros incluso después le llamamos también los pecados de ignorancia culpable. Es decir, tenés que pagar con tu propia culpa. Va ere, por quien dere y cuapona pea pecado, ande ere dere yeja cuaija. O sea, vos decías que no conocías algo que tendrías que conocer. Es decir, un árbitro que está cobrando un partido, de repente dice, yo no sabía que eso era falta, o que eso era penal, o que eso era, no sé, un full. No, dedica tú, vos sos árbitro, vos tenías que saber que esa es una falta, debe cobrar algo. Pero yo inadvertidamente o no sabía luego. Ese es entonces un pecado de ignorancia de algo que vos tenías que saber. Porque esa es tu función, esa es tu misión. Entonces, cuando vos tomas conciencia, con la barra, lleva el bar, eso llevó la referencia o mañana la barra. ¿Viste? Y entonces ahí él toma conciencia de algo que no se había dado cuenta en todo caso, inadvertido. Entonces, y bueno, penal, ¿verdad? Ya, a ver, ¿por qué? Porque miró. Y entonces ahí tiene que hacer lo que verdaderamente corresponde. Es interesante esto, ¿verdad? O sea, y esto ya es Levítico. El Levítico ya tenía el bar tenía el Levítico. Imagínense, miles y miles de años antes. ¿Cómo ver? Entonces, de ella, bebé, y ahí cuando tomaste conciencia de que eso verdaderamente es así, entonces dice, estos pecados cultuales y sacrilegios son faltas bastante serias, aun cuando sean por negligencia. Porque de ella, pero otros por eso se deben ofrecer sacrificios por el pecado, es decir, por eso después ese tiene que venir, tiene que cobrar. Porque hoy ya, bebé, a ver, y bueno, ya puede ver. Vamos a tener que cumplir. Bueno, ahora el pecado voluntario. ¿Cómo nosotros podemos entender esto del pecado voluntario? Consiste en faltar conscientemente a leyes y prescripciones dadas por Dios. Voluntariamente, entonces. Bueno, seguiremos reflexionando oportunamente sobre esto que es muy interesante, sobre los pecados involuntarios y los pecados voluntarios de los cuales nos hablan la Biblia. Y por hoy dejamos así y les imparto la bendición del Señor, que les fortalezca sobre todo en este camino que el Señor nos regala cada día. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La próxima volvemos con más Ñande Yarañe. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por